Esta jornada y también desde la corporación darle la bienvenida a todos ustedes. El día de hoy un espacio de socialización, reflexión y aprendizajes estará dirigido por nuestra socióloga y magíster en planeación territorial y dinámicas de planeación de la Universidad Externado de Colombia, Nadia Lucía, para quien pido por favor un aplauso. El día de hoy nos complace tenerlos a ustedes aquí presentes y para ello le voy a pedir el favor a nuestro director Richard Triana que nos pase a dar el saludo de bienvenida. Muy buenos días. Bien, buenos días para todos y todas, buenos días también para las personas que están llegando, que nos acompañan también de Sabana de Torres y de varios municipios. Primero, agradecerles a ustedes su asistencia, su participación. Estos espacios de tertulia, y digamos que mi intervención va más en función de eso. El Centro de Estudios Regionales, desde hace ya un año, 2 años, hemos empezado como a fomentar unos espacios llamados tertulias regionales. El propósito de las tertulias regionales es poner, digamos, de manifiesto temas que sean susceptibles de incidencia regional, como el caso de lo que hoy vamos a conversar. Como cualquier ejercicio de tertulia, hay que reconocer, digamos, que no nos interesa necesariamente la cantidad, o sea, porque no es una conferencia, ni un debate, ni un foro, pues. Entonces, normalmente hemos tratado que entre 25 o 30 personas de diferentes espacios puedan estar. Algunos apenas empiezan a llegar. Buenos días, otros también, digamos que en el transcurso de la mañana irán llegando y lo hacemos normalmente alrededor de un desayuno, ¿no? La ventaja y la estrategia del desayuno es que partimos de la premisa que en la medida que vamos desayunando, pues vamos escuchando también la participación de nuestra ponente. El Centro de Estudios Regionales, a partir de las tertulias regionales, lo que quiere tratar es de abrir espacios de reflexión respecto a temas de interés regional. Nosotros reconocemos como ser que en gran medida hemos tenido una concentración muy alta, especialmente en el caso de Barrancabermeja, pues, y digamos que entre otras porque nuestra sede principal está en Barrancabermeja, pero también hemos querido avanzar en poder tener otros escenarios de discusión de temas regionales. Parte del ejercicio que hemos hecho es precisamente avanzar en espacios como las tertulias, en informes de coyuntura económica regional, ¿sí? Como por ejemplo los que hemos empezado a hacer, porque reconocemos que el territorio también, y cuando hablo de territorio hablo de los municipios, por ejemplo, de la región, también necesitan datos, necesitan cifras, necesitan espacios de análisis y reflexión respecto a lo que sucede en los territorios. Entonces, vamos a tener una presentación, luego de la presentación la idea es abrir la conversación respecto al tema. Lo que nosotros buscamos que en estos espacios es que al final generen una reflexión respecto a ciertos temas de interés para el caso de los territorios. Este año, por ejemplo, esta es nuestra tercera tertulia, las 2 anteriores las desarrollamos frente a temas de informes de coyuntura económica regional y la última, por ejemplo, que trabajamos, que tuve la oportunidad de presentar unos estudios relacionados con el tema de el análisis histórico de lo que son matriculados y egresados de educación superior en la región, temas que son de interés porque nos muestra cuál ha sido el comportamiento en los últimos 10, 15 años de educación superior en la región y cómo el territorio también se empieza a transformar en términos de formación. Hoy, por supuesto, vamos a hablar de un tema que a mi juicio, les confieso, me parece fundamental, especialmente en el componente de los entes territoriales y de la planificación del territorio. A mi juicio, si hay unos indicadores que son fundamentales, especialmente para la definición de políticas públicas de Estado, son los indicadores demográficos. Solamente analizar una pirámide poblacional le permite a uno identificar muchísimos elementos de dónde debe estar la oferta del Estado, o en los niños, en los jóvenes, en los adultos mayores, en donde hay concentraciones. Entonces, me parece que va a ser un tema de mucho interés y que, pues, por supuesto, hoy nos acompañan también representantes de las alcaldías o de los gobernantes electos y que a partir del próximo año nos estarán acompañando, gracias a John Frey también que lo vemos por allá, y
que viene de Sabana de Torres, a Óscar, a Edwin, que vienen también en representación también de nuestro alcalde Jonathan Vázquez, el alcalde electo. Muchísimas gracias por participar y la invitación es, luego de la presentación, a abrir el espacio para también escucharlos y escucharlas a ustedes respecto a esa reflexión que queremos hacer, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, director. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, en el lugar tenemos cámaras, estamos grabando, esto se hace con fines de tener un registro de la participación de todos ustedes y claramente de la ponencia. Como sabemos que el tema del uso de imagen es algo delicado, la presencia de ustedes en este lugar nos asegura a nosotros el permiso de que este material pueda ser grabado. Si alguno de ustedes de pronto se siente incómodo, si se le hace una toma muy cerca o en primer plano, por favor nos hace saber para nosotros indicarle a las personas que pues no se vaya a acercar mucho o no se le haga la toma de primer plano. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio a la ponencia del día de hoy. La señorita Nadia Lucía, por favor, muchas gracias. Este es un espacio para que todos nosotros tengamos la oportunidad de aprender, socializar y aportar. Una vez se haga la ponencia, cada uno de ustedes me puede levantar la mano y se le da la palabra. Gracias. Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Voy a repetir mi nombre, está acá escrito. Yo soy Nadia Lucía Cabrera Miranda, soy barranqueña. Mi primaria y mi secundaria la hice acá, me fui para Bogotá al externado a estudiar sociología, pues porque no estaba más cerca. Soy hija de un pastuso y de una barranqueña que es hija de un cartagenero. Entonces, tengo una mezcla interesante del sur y del norte. Yo me hice primero socióloga, y luego recibí una beca trabajando con la Universidad Externado en Bogotá, trabajando con la universidad quedé en embarazo y decidí no criar en Bogotá y me devolví, ¿sí?, a criar a mi hija acá con sus abuelas. Yo les estoy contando esto porque eso también tiene implicaciones demográficas, ¿sí? Esos movimientos que yo hice individualmente los vamos a ver también, sobre todo de parte de las decisiones que tomamos las mujeres cuando tenemos hijos o cuando no tenemos hijos. Bueno, actualmente yo soy docente de la Escuela de Ciencias Sociales. Yo acompaño a los chicos que están estudiando comunicación, las chicas que están estudiando comunicación y asimismo los que están trabajando, pues los que están estudiando trabajo social. Yo los acompaño con las asignaturas de antropología, sociología, epistemología. Es bastante filosófica la cosa y eso soy yo, ¿sí? Me agrada mucho conocerlos, verlos y poder presentar esto. Para mí es súper importante y agradezco mucho lo que dijo el doctor Richard, porque esta es, digamos que en el externado nosotros estamos como haciendo un ejercicio de fe para que los mandatarios empiecen a mirar los datos para fundamentar sus decisiones, ¿sí? Ahorita vamos a ver varias cositas que también pude observar trabajando en el DNP, con el corte y pegue de los planes territoriales, tanto de salud como de desarrollo. Listo. Esa introducción era sobre quién era yo. Ahora yo pues quiero hablarles de este trabajo que yo también le propuse al CER, al Centro de Estudios Regionales, y esto que yo les voy a mostrar parte de un ejercicio que yo ya hice para el Tolima y para la región del eje cafetero, ¿sí? El Tolima fue adscrito recientemente al eje cafetero precisamente por las dinámicas demográficas que están recibiendo, ¿sí? En el Tolima se está envejeciendo la población a velocidad muy rápida porque les está llegando muchas personas que están buscando un climita rico, ¿verdad? Cuando uno está de pronto, ya uno entra a una edad donde quiere solamente estar tranquilo, estar en paz, jubilarse, y eso está pasando en el Quindío, está pasando en Risaralda, está pasando en el Tolima. Mucha gente de Bogotá se va a vivir, se está yendo a vivir al eje cafetero.
y esas poblaciones responden a unas edades específicas. Y ser de una edad específica implica tomar decisiones para esa población específica, porque tiene necesidades y va a demandar servicios específicos, ¿verdad? Entonces, eso con respecto al antecedente investigativo que tengo de lo que les voy a hablar hoy. Como siempre, como yo siento tanto cariño por Barranca y por nuestra región, por el río, yo siempre que hago algo, yo digo, ay, ¿cómo será eso en Barranca? ¿Cómo será eso en el Magdalena Medio? ¿Cómo será eso en Sabana? ¿Cómo será eso en Puerto Wilches, en Yondó? ¿Sí? ¿Cómo se dará eso? ¿Cómo seremos nosotros? Si así es la RAP, que es la Región Administrativa de Planificación del Eje Cafetero, ¿cómo será nuestra región? Entonces, por eso planteé esto. Entonces, para mí también es súper importante y responde a muchas necesidades y a muchas afirmaciones que yo he querido hacer como investigadora. Otro de los antecedentes importantes es el modelo BID-PASE. El modelo BID-PASE es una metodología que desarrolló la Universidad Externado y significa balance de las interacciones en las tensiones de las 4 dimensiones del desarrollo, que son la poblacional, que es de la que yo voy a hablar hoy, la ambiental, la social y la económica, ¿sí? Esto parte, digamos, de todo el pensamiento complejo en el que estamos en el paradigma de la complejidad, y es que nosotros no podemos estudiar los ecosistemas humanos de forma aislada, nosotros siempre estamos interactuando, ¿sí? Y estas relaciones se nos devuelven. Entonces, este modelo actualmente, para el tema de planificación, pues es el modelo que se está implementando para la formulación de los planes territoriales de salud pública, ¿sí? Yo acompañé la formulación de esa metodología, se llama PASE a la equidad en salud. Se propuso con el Plan Decenal de Salud, que fue, digamos, ¿cómo se diría eso? Lo alargaron, ¿sí? Va hasta el 2031 y estamos usando esa misma metodología. Es una metodología que, como la salud tiene que responder a la mortalidad, ¿cierto? Sobre todo, y dar soluciones para pues, que la gente no se me muera tanto en el territorio, la base poblacional es fundamental en ese plan. Bueno, hay otra cosa con respecto al fundamento teórico de estos trabajos y son las conferencias mundiales de población y desarrollo. Yo simplemente quería contarles esto porque Colombia está mandado, ¿sí?, por las Naciones Unidas a incorporar las dinámicas demográficas dentro de sus ejercicios de planificación. Es decir, Colombia debe responder con datos, ¿sí?, con sustento de información a todas las decisiones que tome un mandatario o una mandataria. Por eso también quería decirles acá, en el aspecto teórico, que la demografía es política, ¿sí? Hay un primer aspecto político de la demografía que me parece muy cierto, lo decía mi profesor Rafael Navarro, doctorado en demografía en Holanda, y es que en un territorio nadie quiere que la tasa de mortalidad le salga alta, ¿sí? Nadie quiere que le salgan muchos muertos en su territorio. Digamos que en lo político eso se esconde, se maquilla, no se dice, pero es importante conocerlo. Adicionalmente hay una cosa que es fundamental y está relacionado con el tema económico, y es que a los territorios les asignan dineros de acuerdo al número de habitantes, ¿sí? Entonces ningún mandatario, ninguna mandataria quiere que le salga menos gente o que le quiten gente de la que ya le habían puesto. Y eso sucede así porque los datos son los del DANE, los datos oficiales, ¿sí? Digamos que cualquier tipo de asociación nosotros podemos relativizar los datos, usar diferentes fuentes, pero en planificación sí o sí se usan los del DANE, ¿sí? Y ahí hay bastantes conflictos con los números. Sobre eso también es importante decirles que los datos que yo les voy a presentar hoy son datos ajustados a la mortalidad por COVID. Saben que el COVID también modificó digamos, las tasas de mortalidad.
Eso se dio a nivel nacional, entonces el DANE lo que hizo fue ajustarlo y ese ajuste se hizo el 23 de marzo de este año, es bastante reciente, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos ahí con el tema del COVID y las muertes. Listo, eso es el aspecto político. Ahora, cuando yo propuse esta ponencia para ustedes, a mí me interesaba que fuera algo muy, muy sencillo, ¿sí? Y con Richard en el CER acordamos delimitar territorialmente el primer anillo de influencia de Barranca Bermeja en el Magdalena Medio, ¿sí? Entonces, ustedes saben que el Magdalena Medio pues reúne varios departamentos. En Santander, entonces, este estudio incluye a Barranca Bermeja, a Puerto Wilches, a Cimitarra, Sabana de Torres, a San Vicente de Chucurí, a Puerto Parra. En Bolívar pues tomamos Cantagallo y San Pablo, y de Antioquia pues solamente está Yondó. ¿Listo? Esto es importante que lo tengamos en cuenta en el mapa, porque ustedes saben que la región del Magdalena Medio varía, pero digamos que nosotros nos reconocemos acá en el tramo medio, ¿verdad? Entonces estamos Barranca, Puerto Wilches, Sabana, San Vicente, Puerto Parra, Cimitarra, solo está Yondó, Cantagallo y San Pablo. Entonces estamos acá, sin tocar a Berrío, ¿sí? Aquí vamos a estar, vamos a intentar no salirnos de ahí. Yo simplemente quería anotarles el tema de los límites administrativos. Digamos que administrativamente, por allá cuando nos colonizaron, también decidieron que los ríos nos separan, pero de hecho sociológicamente los ríos siempre han reunido las poblaciones humanas, ¿sí? Nosotros hablamos más parecido a las personas de San Pablo que a la gente, no sé, de Vélez, ¿sí? Entonces quería resaltar eso. También nos han dicho que, bueno, nosotros somos santanderianos, eso también lo reconocemos, pero hacemos parte del río, somos ribereños, y aparte, dentro de los departamentos hay unas provincias, ¿sí? Recientemente se le cambió el nombre a la de Barranca, que era la de Mares, ahora es la provincia de Yaríes. Y otra cosa que siempre nos han dicho y hemos tenido como en la imaginación espacial es que tenemos las colas de los municipios de los departamentos de arriba, ¿sí? En este caso, Cantagallo, San Pablo y Yondó, ¿sí? Digamos que Barranca recepciona población, eso se hizo muy notorio en los 90, también se va a ver en los datos, y pues también recepciona mucho el tema, pues nos reúne mucho el tema de la explotación petrolera. Listo. Vamos a entrar en los componentes de la dinámica demográfica. Voy a hacer otra vez una aclaración. Yo les voy a presentar fotos de cosas que se mueven permanentemente, ¿sí? Por eso hablo de ecosistemas humanos abiertos. Yo solamente, los datos nos van a dar flashazos en fechas específicas con proyecciones matemáticas de las dinámicas de las personas, cómo nos movemos, hablamos de migración, hablamos del tamaño, cuántos somos y dónde estamos. ¿Listo? Bueno, acá empezó el tablerío. Esto es una cantidad de tablas, pero bueno. Barranca es el territorio, digamos, más poblado, ¿sí? Aquí yo estoy hablándoles de tamaño poblacional. El tamaño poblacional es cuánta gente tiene usted en su territorio, cuánta gente tiene, ¿sí? Este dato se hace a partir de proyecciones. Esta proyección es a partir del censo del 2018. Barranca Bermeja hoy, según el DANE, tiene 214.571 habitantes, ¿sí? Dentro de todo nuestro grupo del primer anillo, pues Barranca es el más poblado, eso era algo que pues se esperaba. Barranca es muy urbana. Ay, ahí hay un dato mal, no lo vi. Esto es un 88, esto no es un 188, sino un 88.
Barranca Bermeja es muy urbana. Ahorita también les voy a presentar un diagrama de tablas de barras para no ver tantas tablas. El porcentaje de la población rural es bajito y la densidad es importante, digamos, mirándola en la perspectiva regional del primer anillo. Cimitarra se parece, digamos, poblacionalmente se empieza a parecer un poquito más a Puerto Parra o a San Pablo, ¿sí? ¿Qué empieza a ver uno acá? Uno empieza a ver qué municipios son más grandes, qué municipios son más rurales, qué municipios son más urbanos, ¿sí? Ahorita en el diagrama de barra se ve más claro. Yo quise darle como una ilustración. Entonces tenemos a Barranca Bermeja como el territorio más poblado, ¿cierto? Le sigue San Vicente del Chucurí, luego está Puerto Wilches, le sigue Cimitarra, luego Sabana, luego Yondó, San Pablo, perdón, primero San Pablo que Yondó, y Cantagallo, y por último Puerto Parra. Puerto Parra es el territorio del primer anillo que tiene menos gente, ¿sí? A ver, este también es un poquito, parecen electrocardiogramas, ¿cierto? Pero pues son gráficas que nos muestran la velocidad del crecimiento de las poblaciones. Esto también se hace a través de cálculos matemáticos que son retroproyecciones cuando vamos hacia atrás o proyecciones cuando se va hacia adelante. Esto era lo que yo les decía en los 90. También en el 93 uno va a empezar a ver siempre esto por los ajustes que hace el DANE, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que ese año hubo censo, entonces ahí se ajustan los datos, ¿sí? En el 93 hubo censo, en el 2005 hubo censo, en el 2018 hubo censo. Entonces, según esto, esta proyección va hasta 2034, nosotros y nosotras estamos en el 2023, estamos 10 años, ¿verdad? Entonces, esto lo que nos dice es que se empieza a cumplir en el Magdalena Medio, en el primer anillo del Magdalena Medio, una de las teorías demográficas que tiene más fuerza y es precisamente la teoría de la transición demográfica. Y sucede que los nacimientos van a empezar a descender y la mortalidad también, pero eso tiene varias fases, ¿sí? Por ejemplo, Cuba es un país que está envejecido y solo por eso tiene la mortalidad muy alta. O sea, no es que allá estén matando, cosas que digamos, dinámicas de los territorios que sí vivimos nosotros. Allá la población se está envejeciendo, las mujeres están decidiendo no tener hijos y pues lo único que sabemos ciertamente es que todos vamos para el mismo fin. Nosotros somos seres finitos. Entonces acá se empieza a mirar con estos diagramas, con estas gráficas, que el crecimiento pareciera empezar a tender a cero. ¿Sí? Como les digo, esos son proyecciones, son cálculos. Las guerras, ¿sí? La violencia, el COVID, bueno, todo lo que pasa realmente en los territorios nos cambia todo este panorama. Por eso los datos siempre son provisionales. De hecho, siento que la ciencia es provisional hasta que algo nos demuestre lo contrario. Listo, esos son los diagramas de barras que les estaba hablando. Barranca, ¿sí? Se ve su primacía, la fuerza que tiene el urbano en Barranca es más grande proporcionalmente, es muchísimo más grande que lo rural, poblacionalmente hablando. Ustedes saben que en lo territorial o en lo geográfico, pues lo rural es más grande. Poblacionalmente Barranca Bermeja es un territorio urbano y tradicionalmente lo ha sido así. ¿Por qué puedo decir tradicionalmente?
porque esto es un dato que se compara entre el censo del 2005 y el censo del 2018, ¿sí? Los censos sí no son proyecciones, son los datos que votó. Obviamente eso también tiene ajustes, ¿verdad? Tiene el margen de error, pero esto sí ya es la foto. Esta es la foto de cómo quedó la gente en estos 2 años, ¿sí? Entonces fíjense que en el 2005 en Barranca la cosa no cambió prácticamente nada. Si yo pongo el cursor acá me van a salir los valores, o porque está en presentación no saldrá. Bueno. Sin embargo, en Barranca sube un poquito la población rural. ¿Qué puede estar explicando eso? Eso lo puede estar explicando los asentamientos de personas en zonas rurales, ¿sí? En zonas que tradicionalmente han sido rurales. Esto también sucede mucho en Bogotá con las clases altas, quienes buscan separarse un poquito de la ciudad, del ruido de la ciudad, de la locura de la ciudad, y se van a vivir un poquito a la vereda, ¿sí? Pero igual todo eso termina poblándose. Bueno, así ha tendido Bogotá. Hasta con bueno. Tenemos a Cimitarra. Cimitarra es un territorio rural, ¿sí? En su mayoría, tanto para 2005 como para el 2018. Cimitarra es muy grande. Yo también me maravillaba mucho con Cimitarra porque la densidad de Cimitarra es bajita, es de 12,45 persona por kilómetro cuadrado. Entonces Cimitarra es un territorio rural, o sea, la mayoría de mi gente en Cimitarra, si yo fuera tomadora de decisiones, ¿cierto?, está en el campo. En Puerto Parra también es rural. La mayoría de la población de Puerto Parra vive en el campo. Podríamos estar hablando de campesinado, pero eso implicaría otro tipo de estudio. Lo mismo pues sucede en Puerto Wilches, pero en Puerto Wilches ya se empieza a ver un tema de urbanización fuerte, ¿sí? Si se fijan, otra de las cosas que uno puede observar mediante estas gráficas es que, por ejemplo, Cimitarra es rural, ¿sí?, en su mayoría, pero esta proporción de lo rural bajó. Esta barrita se volvió más pequeña en el 2018 y esta se volvió más grande, es decir, tiene una tendencia a la urbanización. Sin embargo, en Puerto Parra no pasa esto. Puerto Parra se mantiene en lo rural y esto hasta les crece un poquito, ¿sí? Puerto Parra no, digamos, no cumple una de las hipótesis, y es que todos los municipios de Colombia tienden a urbanizarse. Tenemos entonces Puerto Wilches. Entonces, ¿qué podemos mirar acá? Puerto Wilches es rural, pero se está volviendo urbano, está muy cerca, ¿sí? Y lo rural descendió de censo en censo, la población rural descendió, aunque sigue siendo mayoría. ¿Qué podríamos decir de Sabana? Sabana es un municipio urbano. En su mayoría la población está en lo urbano y tiende a volverse cada vez más urbano. Y al parecer lo rural tiende a despoblarse, ¿sí? Eso también pues, es un comportamiento conocido a nivel nacional por todas las políticas que tenemos de urbanización, ¿cierto? Desde más o menos desde 1960. Tenemos a San Vicente de Chucurí. San Vicente es un municipio en su mayoría poblacionalmente rural, pero también decrece. Y esta barrita se empieza a volver más altica en lo urbano. Entonces, si uno lo que hace la proyección es extrapolar estas condiciones y llevarlo hasta 2050, al punto de que todos estos territorios se vuelven totalmente urbanos. Y eso plantea los retos en planeación. Lo mismo para Cantagallo. En Cantagallo, bueno, Cantagallo sí tiene un cambio importante demográfico en el periodo intercensal, es decir, entre censo y censo. Cantagallo en el 2005 todavía era rural,
poblacionalmente, pero en el 2018 ya la información votó es que la mayoría de la población está en la cabecera urbana. Tenemos también a San Pablo. San Pablo es un municipio urbano, siempre pues ha sido su tendencia con respecto al censo del 2005 y tiende a crecer y se tiende a despoblar la zona urbana. Eso también es una teoría, digamos, que está dentro de lo previsto, que salgan los datos. Y asimismo, pues tenemos a Yondó por último, el único de Antioquia, el que tenemos al frente, y acá no me cogió el color. Yondó en el 2005 era un municipio altamente rural y pasa a ser un municipio urbano, ¿sí? Entonces, estos son el tipo de cambios que podemos evidenciar a través de los datos de los censos y de las proyecciones y retroproyecciones que hace el DANE. En resumen, con respecto a las transformaciones, ¿cierto? Recuerden que esta presentación se llama así, transformaciones, caracterización de las transformaciones poblacionales de los municipios del área del primer anillo del Magdalena Medio. En cuanto a tamaño y crecimiento, primero, son procesos de urbanización, ¿sí? Los está viviendo muy fuerte Cantagallo y Yondó. Proceso de disminución de la población rural, excepto Barranca y Puerto Parra, que son los únicos territorios donde creció la población rural, ¿sí? Esto ya para mirar por qué sucede eso tendríamos que hacer otro tipo de estudio, podría ser una etnografía. Otro de los componentes más importantes de las dinámicas demográficas lo constituye la estructura, ¿sí? La estructura es un componente que nos bota cómo está organizada la población por edad y por sexo, ¿sí? Cuando tenemos la información de cómo está la gente por edad, podemos establecer las relaciones de dependencia, ¿sí? Podemos establecer la relación de sexos. ¿Qué es la relación de sexos? La relación de sexos es un dato que dice cuántos hombres hay por mujer, ¿sí? Entonces, ¿cómo estamos de razón de sexos? En el tema total del 2005 hay 92 hombres en Barranca por cada 100 mujeres, ¿sí? Es decir, en Barranca hay más mujeres que hombres. Sin embargo, yo quiero que observen cómo los datos entonces empiezan a botarnos otras cosas más interesantes. Por ejemplo, miren cómo está de masculinizado el campo, ¿sí? Por cada 100 mujeres hay 110 hombres, 111 hombres, ¿sí? Nosotros no nos cortamos por la mitad. Entonces, ¿a qué se puede deber eso? A la naturaleza del trabajo del campo. Los hombres, no sé, hay una relación de pronto con el uso de la fuerza, el labrado de la tierra, el tema de, pues lo que implica la labor del campo. Y eso tiene implicaciones en la planificación del desarrollo para el tema de género, ¿sí? Bueno, ahí se me ocurren varias ideas, pero voy a seguir. La relación de dependencia está en 63 personas en el 2005 por cada 100 personas en edades productivas, ¿sí? Las edades productivas son las edades en las que nosotros estamos produciendo, ¿sí? ¿Cuándo se cuenta eso demográficamente? Aunque tiene un vacío legal porque el trabajo infantil cuenta a los 15 años, sin embargo, en demografía la edad para trabajar empieza a los 15 años y termina a los 59 años, ¿sí? Entonces se cuentan todas esas personas y se cuentan todas las personas que sean mayores de 60. ¿Cuántas personas hay? ¿Cuál es la relación que existe entre esas personas? Se llama dependencia porque los que dependen de los que trabajamos son los niños y son los adultos mayores, ¿sí? En una sociedad, digamos, nos hemos organizado de esa forma. Entonces, esto también empezó a cambiar, ¿sí? Así como en el Tolima. Yo me sorprendí bastante con los datos de nosotros. Yo pensé que no estábamos tan
tan adentro de la transición. Listo, tenemos una relación de dependencia que baja. Si ven, en lo total la relación de dependencia baja, es decir, hay más personas trabajando, ¿sí?, para mantener los niños que no deben trabajar, los niños menores de 15 años según demografía, y los adultos mayores de 60 años. Ustedes saben también que esa edad está cambiando, ¿no? Cada vez eso sube por el tema de la esperanza de vida. Pero miren cómo empieza a bajar y por qué empieza a bajar. Esta relación de dependencia incluye la dependencia juvenil, es decir, la dependencia de los niños y de los jóvenes o adolescentes, y la dependencia senil. La total bajó. La dependencia juvenil en Barranca baja bastante, ¿sí?, de 50,69 a 39,12. Pero la dependencia senil, el número de personas mayores de 60 años por el número de personas en edades de trabajar, sube. ¿Esto qué indica? Un proceso de envejecimiento de Barrancabermeja, ¿sí? No tiene mucha velocidad, revisemos los otros, pero también hay que revisar cómo sucede entre lo urbano y lo rural, ¿sí? ¿Qué podemos observar según estos datos? Que la población mayor de 60 años está sentada en la cabecera. Y además son mujeres. Hay muchos hombres que están envejeciendo, pero lo están haciendo en el campo, ¿sí? Las ciudades es el lugar que han escogido las mujeres para envejecer según estos datos en Barrancabermeja. Listo, otro proceso que también se viene alterando bastante es el índice de envejecimiento, ¿verdad? ¿Cuántas personas hay en edades mayores de 60 años? Miren cómo sube, casi que se duplica de 26 a 47. Y miren también qué sucede en las zonas urbanas. Esto, casi que esta cifra se explica por esta, aunque en el campo también hay un proceso de envejecimiento bastante importante. Listo, el porcentaje de población en edades laborales también crece. Eso quiere decir que esto también explica el decrecimiento, la disminución que hay en la relación de dependencia. Sin embargo, la velocidad con la que crecen estas poblaciones no son la misma con la que está creciendo la población mayor de 60 años, ¿sí? En Cimitarra sucede que Cimitarra es, digamos, un territorio donde hay más hombres que mujeres. Su relación de dependencia general también bajó, y eso se explica por la dependencia juvenil, es decir, hay menos niños, menos población joven. Y su dependencia senil aumentó en el 2018, ¿sí? El porcentaje de mayores también aumentó, significativamente aumentó más en el sector urbano. El índice de envejecimiento, mejor dicho, eso se subió muchísimo, del 18 a 40. El porcentaje de población en edades laborales también subió, pero no va a la velocidad del envejecimiento de la mayoría de su población. Lo mismo, pues, nos muestran algunos datos de… bueno, Puerto Parra es un caso un poquito diferente. En la razón de sexos, Puerto Parra disminuye la cantidad de los hombres con respecto a la cantidad de las mujeres. La relación de dependencia también disminuye y se explica por la disminución que hay en la dependencia juvenil. Acá esto también crece, podemos ver a través de los datos dónde me crece, si en lo urbano o lo rural. El porcentaje de mayores también crece, el índice de envejecimiento crece, el porcentaje de población en edades laborales también crece. Esto es una cosa que también nosotros llamamos en demografía el bono demográfico, pero el bono, como nosotros vamos envejeciendo, pues se va como acabando. Creo que por eso le decimos bono. En Puerto Wilches
también está masculinizado altamente el campo, hay más hombres en el campo, eso tiene muchas implicaciones para la vida en el campo de las mujeres y de los hombres, y la posibilidad de procrear también. La relación de dependencia también baja, la relación de dependencia juvenil baja, la senil aumenta, el porcentaje de mayores aumenta, el índice de envejecimiento aumenta, la población en edades laborales aumenta, pero no es al mismo ritmo del envejecimiento. En Cimitarra ocurre algo muy parecido, ¿sí? Tenemos también un municipio masculinizado, muy masculinizado en el campo, 2018, relación de dependencia bajando, relación de dependencia juvenil bajando, senil subiendo, porcentaje de mayores subiendo, índice de envejecimiento subiendo, pero tiene un ritmo, digamos, moderado, ¿sí? En San Vicente del Chucurí también bajan todas, la relación de dependencia en general baja, la senil aumenta, el porcentaje de mayores aumenta, el envejecimiento aumenta, bueno, eso se repite en todos los territorios. Eso es lo que podemos ver también en Cantagallo, en San Pablo y en Yondó, que varía los ritmos del envejecimiento con respecto a cuánta gente tiene usted en esas edades. Voy a pasar a las pirámides, que son las que a veces nos es más fácil leer, ¿sí? Porque pues, se supone que deben ser triángulos, pirámides. Pero en la teoría de la transición demográfica también ocurre lo siguiente, de pronto esto también ya se los han contado, hay pirámides invertidas en varios países del mundo, es decir, el número de niños y niñas de 0 a 4 años es así de pequeñito, mientras que la población mayor de 80 años es mucho mayor, ¿sí? Entonces eso se le llama una pirámide invertida, ya eso está sucediendo en el mundo. Eso no pasa de un día para otro, ellos tuvieron que haber pasado por esto y yo quiero es que planteemos esa conversación, que extrapolemos estas situaciones a ver cómo podríamos responder al envejecimiento. ¿Qué podemos ver en Barranca Bermeja? En Barranca, entre el censo del 2005 y el 2018, pues hay estos vacíos. El 2005 es el que está transparente, ¿sí? El que no tiene color. Y el 2018 es la población que se pinta de colores. Utilicé la bandera de Barranca. ¿Qué se puede ver acá? Primero, esta población supera a la del 2005, ¿sí? Se empieza como a subir la población porque pues nosotros vamos envejeciendo. Esta población también está gruesa, eso también lo vimos en los datos, son las mujeres. Se prevé también en la esperanza de vida que las mujeres vivimos más que los hombres. ¿Qué pudimos ver? Que la mayoría de las mujeres en edades avanzadas están en la ciudad, es decir, en la cabecera. También vemos que esto se empieza a crecer, es decir, no es la misma población del 2005, esto se está moviendo. A estas pirámides prácticamente les cortaron las paticas, ¿sí? No le cortaron mucho, digamos que en el Quindío están mucho peor, o mejor, dependiendo del juicio que ustedes quieran darle. En Cimitarra sí se nota muchísimo más la disminución que hay de los niños, ¿sí? Miren, esto prácticamente ya no tiene forma de pirámide. Esto se explica con estos vacíos que hay en las edades de 30 a 34 años. Nosotros en demografía usamos un cálculo que se llama la ecuación compensadora, eso también se los voy a mostrar, y eso nos dice a nosotros que posiblemente la población que está en estas edades en Cimitarra se está llevando los niños, ¿sí? Hay dos opciones, o los niños están dejando de nacer, que eso también lo demostramos a través de la tasa de natalidad, pero también se puede explicar a través de la migración. Los niños no viajan solos, ¿cierto? Siempre que uno se va a vivir a otro lado, pues uno se lleva sus retoñitos, ¿sí?
¿sí? Y eso empieza a crear unos vacíos en los territorios. Por eso hay un interés político generalizado en mantener a las personas en mi territorio, ¿sí? Además, ustedes saben que eso también tiene implicaciones económicas. Listo, Puerto Parra, lo mismo, pero en Puerto Parra, miren ya dónde van. El vacío está más avanzado. ¿Sí? Ellos hace años empezaron a migrar o a dejar de tener tantos hijos. Eso explica estos vacíos en las edades de 0 a 4 años, de 5 a 9 años y de 10 a 14 años. Esto empieza a marcar, digamos, unas alertas en cuanto a planeación, porque yo no puedo seguir hablando de hacer muchos colegios y más colegios y megacolegios y supercolegios, ciudades de colegio, cuando yo no me doy cuenta de que o sea, mis niños están siendo cada vez más poquitos. ¿Dónde se podría concentrar la decisión? Pues en la calidad de la educación. Y una cosa que está proponiendo también el gobierno nacional, al que deberíamos responder los territorios, y es la jornada única. La jornada única también por el tema del ingreso laboral de las mujeres. Ya los niños como que no tienen quien los está cuidando. En la UNIPAS hay bastantes investigaciones sobre eso. Listo, miren que acá también ocurre lo mismo en Puerto Wilches, en Sabana, también están bien adelantaditos, ¿sí? Pero Sabana tiene una población más distribuida, o sea, está más proporcional, ¿sí? Pero es que cuando pasa esto, o sea, ¿para dónde se llevaron los niños? Lo mismo en San Vicente, que es como la parte de Santander. Aquí también vemos estos vacíos. Siempre que vemos estos vacíos en las edades grandes es migración o asesinatos, ¿sí? Normalmente en las mujeres es migración, porque los índices de asesinato son más altos en los hombres. A los hombres nos los matan más que a las mujeres. Cantagallo, ¿cierto? También, mire, ya no tiene paticas. O sea, esta población en el 2050 seguramente no esté, porque la tendencia es a eso. Pero miren cómo a ellos se les está engrosando la población de 45 años en adelante. ¿Sí? Prácticamente se está duplicando. Yo puse 2 veces Cantagallo. No, este es San Pablo, perdón. Este es San Pablo y este es Cantagallo. En San Pablo también está así como un arbolito de Navidad, pero en San Pablo hay unos vacíos, en Cantagallo también. Estos vacíos que nosotros vemos de 25 a 29 años normalmente es homicidio. ¿Sí? En esas edades pues se presenta mucho el homicidio a varones, a hombres. Y también son las edades en que los seres humanos más migramos en busca de trabajo, en busca de, no sé, de estudio, digamos que son migraciones voluntarias. Y sumémosle las migraciones involuntarias, es decir, las forzadas que tienen que vivir muchos de nuestros pueblos, ¿no? Normalmente también se hace a esas edades para buscar progreso. San Pablo también tiene acá una curiosidad demográfica. Nosotros entraríamos a ver a través de la herramienta de la historia o la historiografía qué pasó acá en San Pablo, ¿sí? Con esa población. Y por último Yondó, que también repite digamos el patrón de una disminución importante en las edades de 0 a 14 años en los niños. Esto es lo que explica la disminución en la dependencia infantil, la dependencia juvenil, perdón, no se dice infantil. Listo, ¿qué transformaciones nos propone estas cifras y estos cálculos? En cuanto a estructura, nos dice que hay una reducción importante de la población infantil. Ya no vamos a tener tantos niños, no vamos a tener que atender a tantos niños, ¿sí? Adolescentes y jóvenes. ¿Qué hay que tener en cuenta en demografía?
lo que no se puede calcular, por ejemplo, la migración venezolana, ¿sí? Muchos de estos cálculos pues no tienen la oportunidad de tener en cuenta digamos aspectos coyunturales como la migración venezolana, porque de hecho la población venezolana sí está teniendo muchos hijos y eso para nosotros es bueno, ¿sí? De hecho Colombia de alguna forma yo creo que se le va a retribuir haber sido el único país que no le cerró las puertas a la migración venezolana. Saben que Chile se la cerró, Ecuador la cerró, Perú la cerró, Colombia se ha mantenido como que aquí cabemos todos y ha sido bastante complicado. Pero bueno, se nos propone una reducción de la población infantil, adolescente y joven en general. Hay una masculinización de las zonas rurales, los hombres están más en las zonas rurales y hay envejecimiento de la población. Eso es como lo más fuerte que podríamos demostrar a través de los datos. Bueno, acá viene otro ciclo de tablas, voy a pasar un poquito rápido por eso. Estos cálculos se llaman los básicos demográficos. Los básicos demográficos son la natalidad, la mortalidad y la migración, ¿sí? Esto es lo que explica que los seres humanos nos movemos y nos movemos en masa, nos movemos en grupos. Bueno, acá está lo que yo les decía, proyecciones y estadísticas vitales. Esto se saca a través de las estadísticas vitales. Yo les había dicho que, por ejemplo, el dato de tamaño y crecimiento parte de un cálculo matemático que son las proyecciones de población, ¿cierto? La estructura sale de los censos es la información, ¿sí? No hay cálculo, pues solo hay algunos ajustes del tema estadístico, pero ese es el dato. Y esta información sale de estadísticas vitales. Ustedes saben que cada vez que nace un ser humano que sale del vientre de su madre y respira o llora, se cuenta. Si muere antes de salir, no se cuenta, en demografía no se cuenta. Entonces, la mortalidad es la mortalidad no fetal, ¿sí? Ya salió. Nosotros lo hacemos a través de una ecuación compensadora. ¿Por qué hacemos una ecuación compensadora? Porque en Colombia no se cuenta la gente que sale. Por ejemplo, yo en Barranca no tengo forma de saber cuánta gente se fue hoy para Bucaramanga, ¿sí? No tengo forma de saber cuánta gente de San Pablo o de Sabana se vino hoy para Bucaramanga. Nosotros no contamos eso. En España sí hay mecanismos de empadronamiento donde cuentan sus movimientos migratorios, pero nosotros no contamos los movimientos internos. Los externos sí, digamos que Migración Colombia cuando salimos del país nos cuenta, pero en lo interno no nos contamos. Entonces ese cálculo o ese dato sale por descarte. ¿Cómo es el descarte? ¿Qué sabemos? Sabemos cuántos nacemos y sabemos cuántos nos morimos. Eso sí lo contamos porque cuando un ser humano fallece nos piden el certificado de defunción, ¿verdad? El que nos da, solamente lo puedes pedir un médico. Y cuando nacemos también, un certificado de nacido vivo, eso se va para la registraduría, eso se cuenta en la demografía en una bolsa de información que se llama estadísticas vitales, cuántos mueren y cuántos nacen. ¿Qué vemos acá? La tasa de crecimiento total de Barrancabermeja creció, Barranca crece poblacionalmente, ¿sí? Pero ya sabemos que ese gran crecimiento no se debe solamente al nacimiento, se está, digamos, alimentando es de la inmigración. En el 2005 nosotros perdíamos población. En el 2018 nosotros ganamos población, ¿sí? Y pasamos a ganar bastante población. Eso se puede explicar, digamos, sociológicamente también por las dinámicas del conflicto, por algunos asuntos políticos, también dinámicas electorales, etc. En Cimitarra también es un municipio que crece, pero miren cuánto les bajó la tasa de natalidad, pasó de 25 a 9,8. La tasa de mortalidad también bajó. Esto era lo que yo les hablaba un poquito sobre la teoría de la transición demográfica. Nacen poquitos, pero también se mueren poquitos,
¿sí? Porque cada vez la esperanza de vida también aumenta. La tasa de crecimiento vegetativo es el saldo que queda de nacimientos y de defunciones, entonces también nos marca positivo. Y el saldo neto migratorio, que es lo que se logra a través de la ecuación compensadora, aumenta muchísimo comparado al 2005. Esto se repite en todos los territorios. Entonces aquí, ¿qué se vuelve importante? Se vuelve muy importante revisar qué personas nos están llegando a los territorios y en qué edades. Ya sabemos que niños no son. ¿Sí? Lo mismo sucede en Puerto Parra, pero en Puerto Parra, digamos que también crece, pero su tasa bruta de natalidad también creció y la mortalidad también creció, es decir, ellos están en otra etapa de esa transición. La tasa de crecimiento vegetativo disminuyó y el saldo neto migratorio aumentó bastante. Wilches también vive un crecimiento, todo el primer anillo está creciendo poblacionalmente en el periodo intercensal, pero son muy poquitos a los que, por ejemplo, Sabana y Puerto Parra, la tasa de natalidad no se les volvió muy pequeñitas, al contrario está creciendo, pero está creciendo muy poquito. ¿Qué más? Bueno, San Vicente también tiene una tasa de natalidad bastante bajita, la tasa bruta de mortalidad se mantiene, el crecimiento vegetativo baja y el saldo neto migratorio. San Vicente pasa de perder muchísima población en el 2005 a ganar población, no mucha, pero empieza a recuperarse poblacionalmente o a retener a su población en el territorio, ¿sí? Dependiendo de qué políticas públicas haya implementado el tomador de decisión. En Cantagallo también crece, la tasa de natalidad disminuye, la tasa de mortalidad disminuye, la tasa de crecimiento vegetativo disminuye y el saldo neto migratorio crece. Es decir, nuestros territorios se están alimentando de personas que están llegando, no sabemos de dónde nos están llegando. Indicadores de los básicos de San Pablo, también crece poblacionalmente San Pablo en la tasa de crecimiento total, en la tasa bruta de natalidad también disminuye, la tasa de mortalidad disminuye, la tasa de crecimiento vegetativo disminuye y la tasa neta del saldo migratorio aumenta bastante. Y en Yondó también crece el crecimiento total, decrece la tasa bruta de natalidad, la tasa bruta de mortalidad también se vuelve más lenta, la tasa de crecimiento vegetativo se cae bastante, pero el saldo neto migratorio empieza a explicar esos excedentes de población que hay en Yondó, ¿sí? También hay una cosa muy interesante en esto y es la dinámica del petróleo. Si nosotros nos ponemos a investigar más a fondo a través de otros métodos de ciencias sociales, podríamos empezar a hacer algunas hipótesis y podríamos comprobar un tema que sabemos mucho quienes vivimos en Barranca y es todo el tema de la población flotante, la población que llega solamente a trabajar, pero económicamente no, como que no le devuelve al territorio lo que se lleva, sino que se lo gasta en otro lugar. Listo, ¿qué transformaciones tenemos por natalidad y mortalidad? Aumento de la población por inmigración, esto es contrario al Tolima, en el Tolima están saliendo y están saliendo para el Quindío, pero es como un corredor de población de Bogotá que se va y se jubila y se va para el Quindío. Y tenemos descenso en la tasa bruta de natalidad, como les decía ahorita, eso se cumplió en todos los territorios, menos en 2, donde aumentó muy poquito. Listo. Entonces, ¿cuáles son algunos de los retos para la planificación del desarrollo? Este panorama demográfico a nosotros, primero que todo, nos pone de frente con nuestras propias edades, ¿sí?
está previsto para que en el 2050 la mayoría de nosotros sea mayor de 60 años, ¿sí? Y eso es una cosa que está pasando en Colombia, y por eso pues quienes están en el gobierno nacional deben resolver el sistema de pensiones, cómo se va a sustentar cuando nosotros tengamos más de 60 años. Yo en el 2050 voy a tener 67 años. Si no hay base que crezca con mi edad, es decir, si no hay una población que esté naciendo hoy y que en 30 años tenga 30 años y esté trabajando, ¿quién va a cotizar mi pensión? Ay, gracias. Entonces, en términos de salud, que es donde, en el tema financiero, donde, digamos, hay más plata, ¿sí?, para el gasto social o la inversión social, este reto nos lo pone en primera medida la salud, ¿sí? La población adulta mayor va a demandar bienes y servicios a los territorios para la atención de sus necesidades. Si no lo encuentra, pues se va. Entonces esto va desde imaginarnos, desde imaginarme a mí misma con 67 años, tratando de caminar en Barranca, ¿sí?, llegando, no sé, a la Plaza Satélite, cayéndome con cualquier andén y que me atropelle alguna moto, no sé, siendo muy trágica, ¿sí? Pero pensando desde lo individual para empatizar con lo que va a poder ser y con lo que yo voy a hacer si logro llegar a los 67 años. Entonces, ¿qué tipo de demandas o bienes y servicios demanda la población adulta mayor? ¿Sí? Por ejemplo, mejores calles, ¿sí?, acceso a salud digamos, acceso a los cuidados que tenemos nosotros en las edades avanzadas. Y en Colombia ya hay un vacío importante porque hay una fuga de profesionales en salud que ya los está demandando países como Canadá, Suecia, Australia, ¿cierto?, para que vayan y cuiden las personas adultas mayores que ya están allá, y allá no hay niños, porque las mujeres decidieron no tener hijos, o porque se mudaron, o bueno, mil razones que podríamos hablar ahorita. Con respecto a educación, lo que les decía ahorita, ¿qué reto nos podría plantear este panorama demográfico? Apuntarle más a la calidad que a la cobertura, ¿sí? Empieza a volverse vacío la propuesta de hacer el mega colegio en la zona rural de cuando allá hay 5 niños. Entonces, es importante que las decisiones que tomemos sobre los territorios tengan un fundamento demográfico para que sepamos para quién estamos planeando, para qué población. Esto yo también se los propongo en el debate de ser mamá y de ser trabajadora y de ser profesional, con respecto a el costo que tiene un colegio privado que sí dura la jornada completa, ¿sí? Es muy alto, ni siquiera, y pues digamos en los hogares que estamos compuestos por profesionales o no profesionales, igual las mujeres estamos entrando cada vez más al mercado laboral y necesitamos un sistema educativo que nos responda a esa realidad. Las mujeres ya no estamos tanto en la casa cuidando a los niños, ¿sí? Queremos también desarrollarnos laboralmente. Eso es digamos que eso me da pie para decirles lo del género, la natalidad, la tasa de reemplazo. No se puede, digamos, en un futuro muy fatal que no lleguemos allá. La tasa de reemplazo consiste en que cada ser humano debería tener quien lo reemplace cuando se muere, ¿sí? Por eso en una pareja la tasa de reemplazo debe ser de 2,1. Es decir, cuando yo fallezca, queda mi hija, ¿sí? Ustedes saben que hace 10 años eso era muy grande, ¿no? Mi abuela tuvo 10 hijos, mi mamá tuvo 3 y yo tengo 1. Y creo que me voy a quedar con 1, ¿sí? Entonces, ese tipo de decisiones que también son económicas, necesitamos un sistema educativo que responda a las realidades sociales que vivimos las mujeres, que vivimos o vamos a vivir como adultos mayores. Y en lo económico, lo que ya les había mencionado sobre quién va a sostener el sistema pensional, que eso está hoy
bastante discutido desde el nivel nacional. Esto es algo de la bibliografía. Se me pasó poner precisamente el estudio que yo tuve que consultar, que me pasó Gaby, para decidir el tema de los municipios que íbamos a agrupar, ¿sí? No, solo quería referenciar que ella me dio el estudio. Entonces, yo con eso termino como la ponencia. Darles las gracias por la atención. Espero que podamos hablar sobre estos panoramas y qué soluciones podemos plantear desde la academia y el pensamiento, ¿no? El desarrollo de nuestro intelecto. Entonces, gracias. Muchas gracias, profe Nadia, por esta exposición. Bueno, vamos a abrir ahora el espacio para que quienes quieran aportar, hacer preguntas, este es el momento. La dinámica es la siguiente. Bueno, vamos a pasar el micrófono a quienes levanten la mano y vamos a dar un tiempo de 5 minutos. Cuando yo me les acerque, yo les voy contabilizando, significa pues que ya debemos ir cerrando para poder darle la palabra a alguien más. Vamos a iniciar por este lado. Gracias, buen día. Me estaba riendo porque se supone que yo soy el que estoy invitando, pero a mí me gusta participar también, entonces… Bien, primero pues darle las gracias a la profesora Nadia y yo solo agregaría algunos elementos para también la reflexión respecto al tema, y es que, por ejemplo, hay un elemento importante que pues, sé que de sociología se analiza mucho y tiene que ver con el análisis de las nuevas generaciones. O sea, cuando yo ya hablo de una generación, lo que uno llama la generación Z o la generación smartphone, ¿sí? Hay un elemento que uno de fondo tiene que comprender, y es que en la estructura las nuevas generaciones tienen una tendencia al consumo y no a la producción. O sea, tienen una tendencia a consumir bienes y servicios y no a producir, ¿sí? Hay un libro que a mí me encanta mucho, que es Modernidad Líquida de Bauman, un sociólogo, pero si uno quiere entender qué está pasando con el mundo en las nuevas generaciones es leer Modernidad Líquida, o sea, entender que hoy las nuevas generaciones, y tú lo mencionabas, incluso un estilo y una opción de vida es no tener hijos, ¿cierto? Y digamos que desde el punto de vista de la demografía, pues eso genera unas preocupaciones y unas alertas de cara al futuro. Entonces, me parece importante mencionar eso porque esas nuevas generaciones hoy prima el consumo por encima del poseer. Me explico. Lo que antes uno llamaba la generación baby boomers, que eran las generaciones de las personas que les gustaba, por ejemplo, comprar terreno. Sí, entonces tener terreno y era feliz comprando su pedacito de tierra y arando la tierra y tenerlo ahí. Hoy en día, si tú te das cuenta, muchos jóvenes, tú les preguntas y a ellos lo que menos les interesa es poseer bienes específicos. ¿Qué les interesa? Viajar, consumir. Entonces, claro, desde el punto de vista de la demografía, a mi juicio, eso genera un reto. Lo otro es que esto también demanda una serie de modificaciones en las ocupaciones y profesiones, y me parece que ese es un elemento relevante, por ejemplo, de cara a la construcción de los nuevos planes de desarrollo, ¿sí? Ahorita hay una oportunidad para los entes territoriales que de todas maneras van a proyectar los próximos 4 años en términos de servicios de Estado en los territorios, y es que hoy hay una fuerza desde el punto de vista económico que está tomando, valga la redundancia, fuerza, y es la economía del cuidado, ¿sí? La economía del cuidado. Tú lo mencionabas ahorita, por ejemplo, uno de los grandes, cuando uno empieza a ver las modificaciones demográficas, se empieza a dar cuenta que la población adulta está creciendo, el envejecimiento está creciendo, y resulta que uno de los elementos que esa población va a necesitar es cuidado. ¿Sí? Entonces empieza a generarse toda una dinámica sobre la economía del cuidado, o sea, personas, profesiones y ocupaciones que empiezan a especializarse en cuidar, ¿sí? Entonces, en cuidar al adulto mayor, en cuidar a los niños, ¿cierto? En cuidar cierto tipo de poblaciones que tienen, digamos, condiciones de discapacidad y demás, y ahí empieza a surgir toda una dinámica también de profesiones y ocupaciones. Sumado a eso, y cierro con esto, empieza también la transición respecto, por ejemplo, la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación,
¿sí? Todo lo que es el e-commerce, el aprendizaje en línea, gobierno en línea, esos temas juegan un papel importante porque se está digitalizando todo y también empiezan a ganar fuerza las profesiones asociadas a ese sector, ¿sí? Por ejemplo, los ingenieros de software, los ingenieros desarrolladores y demás empiezan a ganar fuerza. ¿Por qué? Porque hoy muchos tenemos celulares, pero lo que poco se tiene son contenidos para los celulares, ¿sí? Y el tema del todo lo que es ciberseguridad empieza a tomar fuerza. A veces nosotros los territorios, me refiero digamos Barranca o municipios de alrededor, uno a veces habla con la gente de esto que suena más futurista y la gente a veces sienta que eso no le pega, que eso no le impacta a ellos, pero a la larga a todos nos impacta. Y parte de las proyecciones en términos del territorio, por ejemplo en educación, lo diría yo con mucho respeto, están asociadas a eso. ¿Cómo vamos a empezar a ampliar la oferta de educación y de formación para el trabajo, pero no solo pensada en la fuerza física, ¿cierto? Por ejemplo, en el tema rural, sino también en otro tipo de ocupaciones más asociadas a estos temas tecnológicos que vienen y que de hecho las generaciones de hoy les llama mucho más la atención que de pronto otras ocupaciones. Era eso lo que quería incluir. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra. Vale, muy buenos días. Mi nombre es Edwin García. Bueno, digamos, Barrancabermeja, creo que lo decía Nadia en toda su intervención, tiene un fenómeno de inmigración bastante alto por todo el tema de la industria minero-energética. Nosotros en el territorio tenemos, territorialmente hablando, Barrancabermeja tiene un 3% urbano aproximadamente y un 97% rural desde lo territorial, ¿no? Ahora, desde lo poblacional, como bien lo exponía, tenemos entonces un 87.7% urbano y un 12.3% rural. Digamos que la tendencia normalmente es de la migración del campo hacia el casco urbano como tal. Pero pues digamos que en el ambiente en la ciudad siempre se ha estimado que nosotros podríamos tener una población superior a los 250.000 o 280.000 habitantes. Y entiendo, según las cifras que daba Nadia, por proyección del DANE, se estima que Barrancabermeja tenga 214.572 personas. Y aquí es donde va la pregunta, digamos, ¿cómo garantizar la fiabilidad de la información en términos de toda la reactivación de todo el tema minero-energético en torno al Magdalena Medio cuando está centrado en Barrancabermeja? Y que eso de una u otra manera, y muy bien lo decía cuando expresaba que en torno al número de habitantes se da la inversión pública y al final digamos que la misma demanda de bienes, de salud, de educación, termina siendo insuficiente porque realmente no tenemos un dato exacto o muy aproximado de la realidad en términos poblacionales de la ciudad. Eso cómo lo pudiéramos, digamos, de una u otra manera manejar, porque además aclarabas que internamente no teníamos un modelo de cuantificación del fenómeno de la inmigración, digamos, interna del país, entre territorios, pero de una u otra manera, digamos, cómo hacer para que tengamos una mayor certeza de la información en términos poblacionales que realmente permitan una mejor toma de decisiones en términos de decisiones político-administrativas. Esa sería como mi pregunta, porque digamos que todo el mundo, uno va a una conferencia y todo el mundo siempre siente en el sabor que Barrancabermeja puede estar superando los 300.000 habitantes, pero el DANE hoy nos está dando un dato que quizás no es coherente en términos de presupuesto, porque pues hay unas técnicas estadísticas en proyecciones, pero si nosotros nos podemos evaluar, en el 2005 el sector minero energético en la ciudad estaba completamente muerto y a partir del año 2006 es el renacer con todo el proyecto de la Hacienda Infantas, que eso hace que Barrancabermeja cambie su entorno. Entonces, en la medición que se hizo en el 2005, Barranca no tenía fenómenos de inmigración, pero después de esa medición sí se da. Entonces no hay manera de entender, porque los comportamientos en los tiempos de ejecución del censo 2005-2018 fueron completamente distintos. Entonces, digamos que la técnica en términos de proyección de crecimiento podría presentar errores que no muestren realmente una verdadera tendencia. Ese sería eso.
Buenos días, mi nombre es Oscar. No hay nada más interesante cuando uno va a trabajar población que ver las pirámides, ¿sí? Las pirámides, recuerdo por acá hace algunos años, en una época cuando empezamos a trabajar con estadística de las pirámides, empezamos a realizar proyecciones sobre el desarrollo de la ciudad. O sea, las canas no son gratis, o sea, ya llevo añitos en esto. Entonces, lo que identificaba en ese momento el hecho de que nosotros teníamos que proyectar, por ejemplo, la educación dentro de las políticas públicas, era que en ese momento la pirámide la base era mucho más ancha. Y esa base de la pirámide tan ancha nos hizo proyectar de una vez aquello de los megacolegios. Y empezamos a practicar la política de crear más instituciones educativas, de plantear de que había que ampliar la planta de docente y tratar de prepararnos para eso. Una cosa muy difícil que es en el Estado es prepararse para cosas que usted ve que van a suceder, pero que el presupuesto no le alcanza, ¿cierto, Richard? Sí, totalmente. Okay. Entonces uno sobre esa base piramidal se proyecta y dice, vamos a tener problemas en educación. Entonces empezamos a cambiar la estructura de los colegios, empezamos a decir, vamos a colocar jornada mañana y jornada tarde, algo que tú estás diciendo ahorita que deberíamos estar regresando, porque la pirámide se volteó y porque la base se volteó. Entonces ya tendríamos que empezar a cambiar nuestra estructura que planteamos hace alrededor de unos 20 años sobre una base muy ancha, a una pirámide, a una base muy delgada que se está viendo ahorita, y que con la migración, con la deserción, con todo ese poco de factores, pues simplemente las políticas públicas van a tener que cambiar, ¿sí? O sea, nosotros nos tenemos que preparar hoy para que los jóvenes puedan asumir ese reto del cambio de la pirámide. Era simplemente eso, como en el entorno de lo que estaba hablando mi compañero. Sí entiendo la línea. Con respecto a los datos, yo pienso que ese es el límite del conocimiento, es decir, las proyecciones matemáticas se cumplen si se cumplen las condiciones iniciales sobre las que se plantea la proyección, ¿sí? Si algo cambia, ya eso no sirve, pero no tenemos forma humana, por ahora, de pronto una inteligencia artificial, pero no hay forma de prever lo que va a pasar con la población y lo que van a decidir las poblaciones de forma masiva. Digamos que la sociología se ha preparado para intentar hacerlo, pero pues no se ha logrado. Entonces, con respecto a los datos, yo creo que ese es el límite del conocimiento humano, es decir, podemos imaginar a partir de una realidad, ¿sí? Pero eso no se da exactamente. De hecho, en lo social muy pocas cosas resultan como uno las previó. ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo, en Barranca, que siempre tenemos el sabor de que acá hay muchísima más gente y la tenemos desde hace muchísimo tiempo? Entonces, ¿por qué tan poquitos? No, acá hay más. Es que comparamos datos, ¿sí? Eso se le está exigiendo y eso lo está haciendo el Estado a nivel nacional. Eso también es un mandato de estar adscritos a las Naciones Unidas, y es que tenemos que mejorar los sistemas estadísticos. Entonces yo respondería a eso, que se está haciendo dentro de lo posible, que no sé, de las personas que estén trabajando en eso. Nosotros no, digamos, yo no hago datos, pero sí hay formas de comparar sistemas. Por ejemplo, esa inquietud que tú tienes es el motivo por el cual el CISBEN se renovó, ¿sí? Y es para poder cruzar bases, que podamos tener un sistema de información más fortalecido, más robusto, que no sea solo el DANE, y que si tenemos que demandar una cifra, porque también se hace, tengamos bases, ¿sí? Fundamentos, evidencias. Con respecto al tema de los colegios, Oscar, ¿sí? Yo no creería que hay que cambiar la estructura, yo creo que hay que mantenerla. Pero, es decir, todo lo que ya hemos hecho, y tú has estado, y uno los ve a ustedes haciendo, incluso, y a Richard también, desde hace varios años,
no es cambiarlo o deshacerlo o volverlo más pequeñito, o nos equivocamos porque la proyección decía que era que íbamos a crecer indefinidamente, pero se pueden aprovechar todas esas infraestructuras para plantear jornadas más largas, por ejemplo. A mí me parece, dentro de mi ignorancia con respecto a los temas que ustedes sé que son muy expertos, esa estructura se puede seguir aprovechando para jornadas más largas y no jornadas donde entran unos y salen otros, sino que en la misma comparten, y también pues serían colegios menos densos, ¿sí? Hay más espacio, más zonas verdes, no sé, lo que ustedes, lo que se pueda determinar dentro también de la salud mental que implica estudiar. Entonces yo no lo vería tanto como que lo que hicimos antes está mal porque creíamos que iba a pasar otra cosa, sino adaptemos eso, mantengamos esas estructuras, perfeccionemos lo que ya hicimos, pero compensando lo que ya nos está mostrando los datos, ¿sí? Y también son datos que, como les digo, cambian y se mueven, ¿sí? Pero sí hace parte de una teoría bastante viejita, porque al parecer las poblaciones humanas también tenemos unos patrones de reproducción y hay unas relaciones, ¿cómo se dice? Cuando algo sube y lo otro también sube, una relación proporcional entre el nivel educativo de las mujeres y el número de hijos. Entonces eso también hay que mirarlo, ¿sí? Y pues que nos ayudemos entre todos para seguir criando, porque a nosotros sí nos asusta un poquito, pues a los demógrafos, lo que decía Richard. Me voy a meter en un tema bastante delicado, muy sensible, pero voy a hablar como demógrafa, no como socióloga, ni como Nadia, ni como mamá, ni como nada. A la demografía también le asusta mucho el tema de la homosexualidad por el tema reproductivo, ¿sí? Y pues eso nos tiene ahí como, bueno, yo no le puedo decir a mis estudiantes en la Unipaz que tengan hijos, por ejemplo, ¿sí? Porque, ay no, profe, ¿cómo se le ocurre? Nosotras no queremos, Pero sí hay una preocupación con respecto al despoblamiento o a que no se cumpla la tasa de reemplazo. Entonces yo pienso que necesitamos ofrecerles a las mujeres opciones para poder cuidar los hijos y no tenerlos porque o tengo hijo o trabajo, que es una de las, bueno, yo lo he vivido, ¿sí? O crío o trabajo, o soy esposa o trabajo. Entonces necesitamos un sistema social que nos ayude con todo esto, y a los hombres también, ¿no? Porque también son hijos. Yo quería preguntar una cosa, era con respecto a las preguntas rectoras, no sé si las hacemos. Bueno, quería preguntar si alguien más quería intervenir, entonces primero hagamos las intervenciones. Bueno, muy buenos días, mi nombre es Juan Carlos Gómez Castro, soy arquitecto. Venimos aquí con John Freddy Niño del municipio de Sabana de Torres. Una cosa puntual con respecto a las herramientas como la estadística. Barranca Bermeja, yo soy nacido aquí en Barranca Bermeja, salí del colegio industrial, estudié en la Escuela de la Libertad. Entonces soy una de las personas nacidas en Barranca, pero que estuve por Bucaramanga, estudié en la Santo Tomás, Medellín, Cali, bueno, y estoy en Sabana de Torres hace más de 25 años. Lastimosamente las herramientas como la estadística en municipios de categoría sexta como Sabana de Torres no se utilizan. Dentro de la estructura de la Secretaría de Planeación no hay ni siquiera una prestación de servicios que tenga la estadística clara de cómo está el municipio, ¿ya? Sin embargo, pues uno lógicamente por su experiencia dentro de la estadística del DANE del 2005 y la del 2018, como usted la mostraba, mi doctora, las invasiones o los asentamientos informales que han llegado a Sabana de Torres, ¿ya? Lastimosamente llegan en campañas políticas y no hay poder que en las campañas políticas para poder cortar esas invasiones. Y lógicamente todo depende también de
de la inversión pública de los alcaldes de turno, que les falta mucha planificación, mucha inversión en la parte social, y de ahí es que vienen los asentamientos. Entonces invaden los terrenos, y sobre todo en Sabana de Torres, con decirle que hay más de 11 asentamientos que en este momento ya, entre comillas, prácticamente serían barrios, ¿ya? Y comienzan en el 2008 aproximadamente, terminando 2007, comenzando 2008, comienzan los asentamientos. Sí, claro. No al mismo tiempo, pero del 2007 a la fecha, ¿ya? Es más, actualmente estamos viendo una invasión que prácticamente donde queda la Petar, contigua a la Petar, invaden ese terreno, y son más de 800 familias las que invaden ese terreno en este momento. Entonces están y tenemos las herramientas para poder desalojar, pero lógicamente estábamos en una campaña política y pues al alcalde de turno no le servía por el apoyo como tal. Bueno, entonces ¿a qué voy? A que mire que lastimosamente no cumplimos las metas que nos trazamos, ¿ya? Y es así que lastimosamente no se mira el desarrollo de un municipio como municipio, como con la población que existe, sino se mira cada 4 años a su manera. Entonces, vamos a los planes de desarrollo. No se mira las estadísticas, no se mira las herramientas, ni cómo se dispone el municipio, ni qué lleva mi alcalde que va saliendo para poder terminar la obra que le está haciendo, sino corto el plan de desarrollo que viene. Entonces no se mira la proyección a futuro de un municipio a 30, 40, 50 años, sino como el alcalde que va saliendo estaba haciendo el megacolegio, yo no lo termino. O si el alcalde que está haciendo está realizando y construyendo la villa olímpica, yo no la termino porque es de él. Entonces yo mejor hago la canchita de mí con el otro barrio, ¿ya? Entonces, sí, pues pongo en la mesa que el Centro de Estudios Regionales, lógicamente el doctor Richard también, a ver si en este entorno del Magdalena Medio podemos tomar a los alcaldes y que, lógicamente, que Dios permita que los alcaldes que siguen se tracen unas metas a 30 o a 50 años que sí desarrollen a un municipio, no que lo corten cada 4 años a su punto de vista y a su manera y a su equipo de trabajo. Los planes de desarrollo en muchas ocasiones en los municipios de categoría sexta son un corte y pegue del contratista de turno. Lógicamente aquí, como en Sabana de Torres está la industria del petróleo, en Sabana de Torres está la industria palmera. Por eso es que llega tanta población, tanta migración de la industria palmera. Entonces se observa, por ejemplo, tuvimos en el 2008, entre el 2008 y 2010, una población, se llama La Pampa. La Pampa eran 118 familias y tuvimos porque eso era el programa de paz y desarrollo y era un sistema de reubicación de la población víctima, de la población desplazada. Y se les estaba comentando a ellos que teníamos dentro del casco urbano de Sabana de Torres unos predios para poderlos ubicar dentro del casco urbano y planificar el desarrollo rural de la finca que le estaban dando. La finca es de 1000 y pico hectáreas, que es común y proindiviso. No, ellos tomaron la decisión y hablaron con el gobierno nacional que vivían ahí en la finca. Entonces tocó en la inversión pública del municipio prácticamente asentarlos en lotes de 20 por 40 a las 100 y pico de familias, pero mire que cada vez se vuelve más trágico, por llamarlo de alguna manera, porque la inversión entonces es el acueducto, el pozo perforado o la toma del agua superficial, la inversión del acueducto para ellos, la inversión del salón comunal, la inversión de las redes de acueducto, la planta de tratamiento de aguas residuales, las 2 rutas escolares, una para la escuela y otra para el colegio. Esas inversiones que no estaban planificadas dentro del desarrollo del municipio, la inversión pública, ¿ya? Y es así que, entonces, como yo tengo un lote de 20 por 40, en el lado de la 40 de la esquina ya no hay 100 y pico, 118 familias, 116, ya hay 300, porque lógicamente han cortado ese lote de 20 por 40 en los hijos, en los nietos, y entonces que llegó mi primo. Y la población de La Pampa es extremadamente gigante en este momento, ¿ya? Entonces, pues, dejar sobre la mesa esa planificación, esas herramientas estadísticas que un día están aquí, otro día se van,
Hay mucha, como en Sabana de Torres no hay universidad, entonces los jóvenes salen a estudiar a Barranca o salen a estudiar Bucaramanga, pero los jóvenes que de pronto en el otro DANE, en la otra estadística DANE, están, entonces no son los niños que nacieron en Sabana y que estudian el bachillerato en Sabana, sino los jóvenes que llegaron con los asentamientos. Hay que tener en cuenta también ese punto, porque sí hay muchos niños y jóvenes que llegan con los asentamientos. Entonces, si en el 2005 no había, en el 2010, pues ya se fueron a estudiar, la población del 2018, entonces son los jóvenes y los niños de los asentamientos, no los que nacieron ahí en Sabana. Vale, muchas gracias. Vale, ¿alguien va? Listo. Vale, listo. Yo quería como complementar un poco, yo creo que una de las herramientas de planeación para evitar de que efectivamente ocurra que cada gobernante de turno llega y desarrolla unas acciones de acuerdo a sus intereses particulares, tiene que ver mucho con lo que es el plan de ordenamiento territorial, que dependiendo también del número de habitantes, puede ser un esquema de ordenamiento territorial o un plan básico de ordenamiento territorial. Y obviamente, por supuesto, en ese mismo instrumento se definen unas acciones de corto, mediano y largo plazo que tienen unos periodos que están alineados con los tiempos de los mandatarios para que los planes, y la ley ordena que los planes de ordenamiento, los planes de desarrollo se deben articular 100% con esas acciones definidas en los planes de ordenamiento territorial. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que una herramienta sería importante. Obviamente habría que revisar si Sabana de Torres cómo va en su etapa de actualización del ordenamiento jurídico, porque… Exactamente. Entonces digamos que eso hace que el gobernante de turno que llegue sencillamente, en función a sus intereses, construye un modelo de ciudad que al final no es el que responde a la proyección de largo plazo del territorio. Pero por supuesto usted decía ahorita algo importante y tiene que ver con la planificación regional. Y me gustaba cuando hablaba de los municipios de primer anillo de Barranca Bermeja en torno al Magdalena Medio, porque aun cuando el Magdalena Medio en el imaginario colectivo es una región, no lo es, porque no se ha aplicado ningún tipo de instrumento, por ejemplo una RAT, una región administrativa de planificación, con municipios, yo en algún momento lo propuse, por ejemplo, que manejen el mismo contexto económico, por ejemplo Puerto Wilches maneja palma, maneja petróleo, Sabana de Torres maneja palma, maneja petróleo, una parte de San Vicente de Chucurí también tiene minería. Entonces, si nosotros empezamos a partir de entender en qué hacemos lo mismo, empezamos a constituir regiones administrativas de planeación a partir de lo que establece la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, pues seguramente además de planear el territorio de forma local, podemos visionarnos de forma regional y seguramente empezamos a suplir esos vacíos o esas debilidades con otros territorios, pero a potencializar mis fortalezas para yo hacerme fuerte con otros territorios. Entonces yo creo que esa sería una buena oportunidad y yo creo que es una tarea que hay que construir y por supuesto Sabana de Torres juega un papel importante por toda la dinámica económica también en tema del sector minero energético, que por más que se hable de la transición, eso todavía durará unos añitos más. Listo, eso sería lo que quería aportar. Muy buenos días, Joan Petro del municipio de Yondó. Bueno, dos cosas. Primero empezando que en el Magdalena Medio, por ejemplo en Yondó y demás municipios, nos hemos quedado un poco atrás con las acciones que hemos emprendido y que se han hecho dentro de los municipios y el territorio, porque pues todavía comenzamos pensando en la placa huella, en arreglar el hospital, en dar acueducto, que el agua de Barranca Bermeja, de Yondó, sea de calidad y continua, y ya estamos en un momento que debemos de comenzar a pensar en marca regional, en nuestra competitividad, tanto con el entorno nacional e internacional, y como vemos en las gráficas y en los cambios, Yondó es el municipio con mayor cambio de población que pasa de ser rural a ser urbana, esto teniendo en cuenta, por ejemplo, el tema que tenemos con el petróleo a partir del 2006 que aumenta significativamente y que también deja dos fenómenos importantes de análisis que son los cambios en estructura económica y los cambios en estructura política.
algo pues muy importante que se dio el año pasado en el municipio de Yondó fue la actualización de su esquema de ordenamiento territorial y de la mano del Centro de Estudios Regionales que fueron los encargados de la política pública de empleo, productividad y emprendimiento, ¿cierto? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa con esta política? Y eso es por los cambios de estructura que se dan demográficamente que impactan en la economía y la política, que pues hacer una política pública con 5 líneas, en donde las 4 trabajan el tema de emprendimiento, nuevas industrias, el cómo fortalecer y capacitar a la juventud, al adulto mayor, entre otras cosas. Se quedó fue más en la pelea de la 5ª línea, que era el cómo al hacer el seguimiento, entre otras cosas, y algo pues que coloquialmente conoce en Yondó y creo que en toda la región del Magdalena Medio, que es el tema de la pelea por los puestos de trabajo, entre otras cosas. Terminó siendo principalmente ese como el tema principal, más que el poder transformar el territorio en ciencia cierta. Y pues hay diferentes apuestas importantes, el tema con la salud, con los pagos que se da a la población pobre no afiliada, el pago a migrantes por su atención en la salud, por eso sería importante tenerlo dentro de las estadísticas, el fortalecer la pertinencia en educación y ver cómo visionamos el transformar y fortalecer nuestra economía, y de que los planes de desarrollo que se vienen ahora también balanceen y equilibren de gran manera tanto la parte cuantitativa como la cualitativa. Sí, que la cualitativa la hemos dejado un poco de lado, pues sí sabemos que lo cuantitativo es lo que podemos mostrar de sobremanera, pero es importante tener certeza en el accionar que se tengan y que pues podamos seguir trabajando como región. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene una intervención? Bueno, está bien, voy a intervenir. Básicamente lo que quería mencionar es que primero poner al servicio, nosotros desde el SER, y les decía al inicio de la intervención, hemos empezado a hacer unos documentos que hemos llamado informes de coyuntura económica regional, están en la página web. Desde el año pasado son cuatrimestrales. De hecho, el último que vamos a sacar ya tiene que ver un poco con el mapa político de la región, cómo queda luego de las elecciones, por supuesto, pero son documentos que pueden ayudar en gran medida al reto que viene ahora para los entes territoriales. El tema de, para nadie es un secreto que el reto que tienen los territorios ahorita es la construcción de sus planes de desarrollo, y desafortunadamente para quienes hemos tenido la oportunidad de vivirlo, eso es un tema muy complejo por los temas de los tiempos, ¿sí? La ley en eso no perdona a nadie, ¿sí? Tú el 29 de febrero sí o sí tienes que estarle entregando el borrador al CTP, eso es de ley, ¿sí? Entonces, ese tipo de elementos lo llevan a uno a que los equipos de gobierno deben estar preparados para poder hacer un buen ejercicio. Yo creo que el llamado está a poder tratar de saber gerenciar ese espacio de planificación que tenemos, porque no es un cliché cuando se dice que es la carta de navegación de los gobernantes, es en realidad eso, porque finalmente los recursos de inversión se hacen con fundamento en lo que en el plan de desarrollo hayan puesto, ¿sí? Entonces, creo que hay un reto enorme ahí de cara a los territorios, por eso, por ejemplo, información como lo que la profesora Nadia hoy nos muestra, y la información que, repito, pueden de pronto encontrar desde la mirada regional en la página de nosotros del SER, puede ayudar como insumos. Por supuesto, no son los únicos, pero pueden ayudar como insumos. Y termino con lo siguiente, y es que hace rato, yo creo que esto no es un tema nuevo para los que hemos estado en este tipo de escenarios, y es el pensar en región. O sea, los temas de proyección y de visión de región, y tú lo decías, son fundamentales. Hay una tarea enorme respecto al tema. Lo que pasa es que también ahí hay que ser muy sinceros también en esa catarsis que a veces uno hace. Cuando uno va a las regiones, muchas veces los municipios tienen cierta resistencia, e incluso eso hay que analizarlo, con Barranca, ¿no? Porque dices, no, pensemos en región, pero no pensemos en que toda la centralidad tiene que ser Barranca, ¿cierto? Sin embargo, cuando tú te vas a la práctica, y cuando nosotros hicimos, la profesora tomó en consideración el criterio de primer anillo, es más un ejercicio que hizo el SER hace muchos años, hace más de 10 años, con el ánimo de poder identificar en toda la región del Magdalena Medio cuáles son realmente, desde el punto de vista más objetivo posible, los criterios que generan esos flujos
para que finalmente podamos hablar de ciertas centralidades. Por eso ustedes ven que, por ejemplo, nosotros no tocamos nada del sur del Cesar, porque hoy hay una realidad que no podemos desconocer. Aguachica se está volviendo una centralidad en servicios para todos los municipios alrededor de Aguachica, y por el lado de abajo lo está haciendo Puerto Berrío, de alguna manera está cogiendo fuerza hacia esos municipios. Entonces, claro, en esa medida, famosos anillos, pero el mensaje de fondo es, creo que para los entes, los gobiernos que entran ahorita, hay una muy bonita oportunidad de poder volver a pensar e incorporar, ya cada uno determinará cómo, dentro de sus planes de desarrollo, el componente regional. Creo que el componente regional es importante mencionarlo, identificarlo y planificarlo en función de ese instrumento de planificación llamado plan de desarrollo, para poder empezar realmente a identificar cuáles pueden ser esas relaciones y esos transables entre los territorios, porque al final el tema no es solo político, sino también comercial, ¿sí? Entonces, ese, por ejemplo, es un elemento que me parece importante y que tienen muy poco tiempo para eso, como lo es el tema de los tiempos que define la ley para el plan de desarrollo. Bueno, a comentarle la parte regional, y es muy cierta, porque si uno solito como municipio va al gobierno nacional a pedir algo, no es igual. Nosotros en Sabana de Torres tenemos la línea férrea, la que viene de Bucaramanga, Café Madrid, Bocas, tal, llega a Sabana, La Gómez, llega a Puerto Wilches, Barranca, ¿cierto? En ese momento, dentro del esquema de ordenamiento territorial que se hizo en el 2015, una revisión excepcional. Imagínense, es que lo que pasa es que también la ley de nosotros, la ley colombiana, se le pueden dar muchas curvas para poder aplicar y aguantarnos ahí, porque sí. Entonces, en el 2015 se hace la revisión excepcional del esquema de ordenamiento territorial, y con eso se cumple parcialmente el desarrollo de dicho esquema. A hoy, hasta ahí vamos. Desde el 2015 está la revisión excepcional y chao, pare. ¿A qué voy, por ejemplo, con la línea férrea? Nos decían en Bogotá, en Invías, porque antes era Ferrovía, hoy Invías, esa línea es una vaca sagrada, no la podemos tocar, y tocó dejarla como vía férrea en la línea. Pero resulta que la población toma esa línea férrea como vía vehicular, y es así que entre Sabana de Torres y el centro poblado por provincia, y de ahí hacia Río Negro y hacia Bucaramanga, es vehicular la calzada, pero la inversión municipal no se puede ejercer en esa vía. Y entonces ahí viene que la población hace paro, y ¿por qué no me arregla la vía? Y no se puede, pero lastimosamente en campañas políticas sí, yo se la arreglo, yo busco la manera, ¿ya? Entonces mira que si hacemos, cuando antes también se llamaban las LOT, ¿cierto? Y lo de ordenamiento territorial a nivel de región, hombre, qué bonito sería de verdad, y tratar de que Barranca, soy de nacido barranqueño, ¿cierto? Pero lo que dice el doctor Richard es cierto, uno cuando está en las poblaciones afuera, aledañas, pero todo para Barranca, no, pero venga, denos algo a Sabana, ¿sí? Denos algo para nosotros. Entonces, qué bueno sería, sí, jalonar desde el proyecto regional a Colombia, a la nación, al gobierno nacional, para que, por ejemplo, esa vía férrea se realizara, y no se realizara cuando ellos quieran, sino yo le decía en estos días a un representante de la Cámara, decía, venga, que no es para cuando ustedes digan, es que nosotros ya la estamos necesitando, y qué bueno habilitar la vía férrea, venga, hagamos algo, o ayúdenos en la inversión de la vía férrea, o ayúdenos a cambiar el uso de vía férrea a vía vehicular para poder invertir, ¿ya? Porque sería una vía alterna, tanto para Barranca Bermeja, Puerto Wilches, toda esta región, alterna al fallo que tenemos aquí en Brisas, ¿ya? Y esa es una vía que con los puentes bien hechos estamos en media hora, 45 minutos a Barranca Bermeja por Sabana. Entonces fíjese que si pensamos en región, sí podemos unirnos y desarrollar a toda esa región del Magdalena Medio, eso es alternativa. O si hacemos la vía férrea y colocamos el tren sería turístico, con La Palma, con la industria petrolera, y también sería de cierta manera comercial o de bodegaje con todo lo que tenemos en el kilómetro 80, ¿cierto? En las estaciones, ¿ya? Y poder de Barranca también llevar, pues, el tren sale mucho más económico, la parte del transporte hacia Bucaramanga y Bucaramanga Barranca y todos estos municipios que tenemos. ¿Qué me decía el representante de la Cámara para aterrizar como tal? Yo no, lo que pasa es que el gobierno nacional
quiere hacer la vía férrea y terminarla a Santa Marta. Es como la red, ¿cómo es que se llama? Bueno, es la red Bogotá-Santa Marta, o Dorada-Santa Marta, es habilitarla, ¿ya? Y después de que se termine, ahí sí vienen las conexiones con los otros pueblos, por llamarlo de una manera. Pero si nosotros de verdad nos unimos, podemos traer inversión a nivel de región. Quería comentarle ese tema de la... Vale, muchas gracias. Bueno, entonces vamos cerrando. Con respecto a las preguntas orientadoras, nos dimos cuenta que en el transcurso de la socialización las fuimos respondiendo. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por la participación. Recordarles que así como lo nombró nuestro director, en la página del SER pueden encontrar los boletines con esta información en nuestras líneas de investigación como mercado laboral, gobernabilidad, participación ciudadana, desarrollo territorial y educación. Antes de irnos, quisiera presentarles al equipo del SER que hizo posible este espacio. Mi compañera Dina, por favor se ponen de pie, Raúl, José, mi compañera Silvia, que nos estuvieron apoyando en todo este proceso. Por favor, un aplauso para ellos. Gracias. A nuestra ponente Nadia Lucía y por supuesto a nuestro director y también nuestra coordinadora Erisilda. Un aplauso para ellos, por favor. Y bueno, agradecerles a todos ustedes por acompañarnos en este espacio. Aprendimos mucho, también aportamos mucho a esta tertulia y esperamos poder tenerlos en un siguiente espacio de la corporación. Estamos muy agradecidos y muchas gracias.